Sí. Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, a encomendarnos en tus manos. Señor, el propósito con el que estamos aquí, Señor, congregados como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, es adorarte, es exaltar tu nombre. Que la gloria, Señor, y la honra, toda sea para ti. Sabemos, Señor, que somos hombres, somos débiles, somos falibles, Señor. Y por eso dependemos, Señor, de ti en todo. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo en este tiempo que vamos a estar hablando de este tema. Y pedimos, Señor, que a través de la autoridad y el poder de tu palabra, que tú nos hables a cada uno de nosotros y que comprendamos, Señor, nuestra responsabilidad de servicio que tenemos, Señor, con nuestra iglesia local, este cuerpo de cristianos, Señor, que tú has puesto aquí. Y que podamos servirte, Señor, en una manera que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado. Pedimos la bendición, Señor, pedimos tu bendición en este tiempo, que tú nos hables y que tú nos libres, Señor, de cualquier falta, de cualquier error, Señor, que podamos cometer como hombres. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que tú seas exaltado, que tu pueblo sea bendecido, que esta iglesia, Señor, siga creciendo. Como mencionó nuestro pastor, nos vamos a ver involucrados pronto, en un futuro pronto, en la elección de algunos diáconos. Pedimos, Señor, que desde este momento tú vayas preparando, Señor, a los hombres que van a ser nombrados como diáconos de esta iglesia y que les ayudes a comprender el ministerio que cada uno de ellos va a tener. Nos encomendamos en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él estamos. Amén. Como les decía, hermanos, es cierto que todos los creyentes se encuentran en igual condición delante de Dios. Eso es verdad. Ante los ojos del Señor, todos somos iguales. Pero eso no elimina de ninguna manera los esquemas de autoridad que son diseñados por Dios. Se supone que todo hombre, en cualquier esquema de la vida humana, se mueva dentro del marco de una autoridad. Y podemos ver eso en el mundo. Hay presidentes, hay reyes, hay gobernantes, hay primeros ministros, hay secretarios de Estado, hay autoridad que está en control. Eso es de esa manera también en el hogar. En el hogar, la palabra de Dios nos dice que el hombre es cabeza de su familia. Y es así también en la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo, Él es la autoridad. Los pastores, lejos de ser señores de la grey, la Biblia los presenta a los pastores como hombres que han sido llamados a servir en la iglesia, pero bajo la autoridad de la palabra y bajo la autoridad de Cristo Jesús. Ellos ocupan esta posición, pero no para hacer su propia voluntad y tampoco para su propio beneficio personal. Ellos han sido colocados ahí para guiar al pueblo de Dios por medio de la palabra de Dios, para el beneficio y para el desarrollo del pueblo de Dios de esta iglesia local. Los pastores son siervos que están ellos mismos bajo autoridad. En primer lugar, los pastores están bajo la autoridad de la palabra y bajo la autoridad de Cristo Jesús. En segundo lugar, los pastores también están bajo la autoridad de otros pastores y de otros ancianos. Cada pastor es en sí mismo una oveja de la iglesia y también cada pastor está bajo la autoridad. Porque donde se pierde de vista el servicio y donde se pierde de vista la sumisión mutua, se pierde de vista también lo que debe ser el ministerio en la iglesia local.
Y este aspecto del ministerio cristiano claramente se ve manifestado cuando observamos este aspecto cristiano del que Pablo nos habla en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13, que es el diaconado. En 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo trata el tema del liderazgo dentro de la iglesia. Y podemos ver ahí que solo hay dos oficios que son legítimos dentro de la iglesia. Ese es el oficio del obispo y el oficio del diácono. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel y digna. Palabra fiel, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispo es lo mismo que el pastor, es lo mismo que el anciano. La palabra pastor, obispo, señala específicamente la misma persona y específicamente el mismo oficio. Aclaro eso de una vez desde el principio, porque yo me voy a estar refiriendo a los pastores, a los obispos y a los ancianos. Entiéndase que son sinónimos y que estoy hablando de la misma persona. Pero llegando al versículo 8 del capítulo 3, Pablo dice, en el versículo 8, dice: los diáconos asimismos deben ser honestos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el liderazgo de la iglesia deben haber dos grupos: los pastores en el versículo 1 y los diáconos en el versículo 8. Cuando Pablo les escribe a los hermanos en Filipo, él les dice en Filipenses, si viene conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Ahí podemos ver claramente que Pablo se está refiriendo a toda la iglesia en general. Luego dice: con los obispos y con los diáconos. Casi todo mundo sabe cuál es la labor ministerial que deben llevar a cabo los pastores: orar, predicar, gobernar la iglesia bajo la autoridad de la palabra. La pregunta es: ¿qué deben hacer los diáconos entonces? ¿Cuál es la importancia de este ministerio en nuestra iglesia local? Para comprender mejor este ministerio, vamos a considerar algunos puntos y vamos a ver tres de ellos. Primero, el significado de la palabra. Vamos a ver el significado etimológico de la palabra en el primer punto. En el segundo punto vamos a ver el origen del diaconado, dónde surgió, por qué surgió y cuál fue la razón. Y como último punto vamos a ver el ministerio esencial del diácono. Bien, comencemos con el primer punto. ¿Cuál es el significado de la palabra diáconos? Esta palabra viene del griego y es una traducción literal. La palabra diácono significa un servidor, simple y sencillamente. Un diácono es un servidor. También puede traducir siervo, y en algunas instancias también puede traducirse o entenderse como esclavo. Eso es lo que es un diácono, para que vayamos comprendiendo todos aquellos que van a ser nombrados como diáconos, qué es lo que van a hacer. En aquella cultura secular en la que fue escrito este libro, esta palabra era usada para referirse a alguien, por ejemplo, que hacía el trabajo de cuidar una casa. Comúnmente se usaba para referirse a ciertas tareas que solamente eran realizadas por los esclavos, tareas que no eran dignas para que las ejerciera una persona o un hombre libre. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que a las personas que sirven las mesas también se les llama diáconos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no es digno servir mesas? Cuando la suegra de Pedro
se sanó de su fiebre que tenía, dice que se levantó de la cama y servía. Y la idea es que servía una cena. Esa palabra que se usa ahí es la palabra diaconía. La suegra de Pedro, después que se recuperó de la fiebre que tenía, ella hizo una diaconía a todos los que estaban en esa casa, sirviéndoles una cena. Dicho de otra manera, les sirvió. Ahora bien, en el mundo secular de aquellos tiempos, la palabra se utilizaba para referirse a algo denigrante. No era muy bien vista en aquellos tiempos esa palabra. Pero ya en el contexto del cristianismo, la palabra diáconos y la palabra diaconía eran usados para hablar de algo digno. Algo que todo creyente debe hacer por otros creyentes como una muestra y una manifestación del amor de Cristo. Y también se usa la palabra diácono para referirse al oficio en sí mismo del diaconado. El Nuevo Testamento se refiere a la palabra diácono con un significado muy especial. Ahora, podemos ver el contraste claramente. En la cultura secular, la palabra diácono se usaba para referirse a algo que era denigrante. Por eso, y ahora el contraste entre algo denigrante y algo digno. Ahora, por eso los diáconos, o ser diácono o hacer una diaconía, es digno. La diaconía cristiana encuentra su móvil en el amor cristiano y los creyentes deben amarse mutuamente los unos a los otros. Veamos estos versículos. Venga conmigo a 1 de Juan. En 1 de Juan, capítulo 4, voy a darle lectura al versículo 7 y 8. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 y 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero, ¿cómo vamos nosotros a manifestar de una manera práctica, de una manera tangible, de una manera palpable ese amor? Muy sencillo, a través del servicio, los unos a los otros. Ahora venga conmigo a 1 de Pedro, unas páginas más atrás. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nada más el 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo al otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe la palabra ministrelo que se encuentra ahí? ¿Qué significa? La palabra ministrelo significa diaconía. Cada uno según el don que ha recibido, sírvalo, ministrelo o haga una diaconía con los otros. Está diciendo cada uno, no solamente los diáconos, pero cada uno de los hermanos de la iglesia tienen dones del Señor. Y cada hermano de la iglesia debe poner esos dones en funcionamiento para el bien, el desarrollo y la edificación del resto de los hermanos de la iglesia. Y esto es nada más y nada menos que hacer una diaconía. En ese sentido, todos los hermanos de la iglesia somos diáconos y estamos llamados a servirnos los unos a los otros. No estamos en el oficio del diaconado todos, pero sí somos diáconos porque todos estamos llamados a tener una diaconía de un servicio los unos
para con los otros. ¿Y saben ustedes quién es el diácono número 1 de toda la Escritura? Alguien va a decir, por supuesto, Esteban o Felipe. Ellos eran excelentes diáconos, eran grandes diáconos, pero ellos no eran el número 1. El archidiácono de la Escritura era nuestro Señor Jesucristo. Así es que si usted quiere parecerse un poco más al Señor Jesucristo y hasta este momento no sabía qué hacer, ahora sabe que cuando usted sirve, usted se está pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Venga conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos. En el capítulo 10 de Marcos, vamos a leer del versículo 42 al 45. Dice Marcos 10, versículo 42. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Y mire lo que dice el versículo 43. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, será vuestro diácono. El siguiente versículo, el 44, dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, esclavo de todos, diácono de todos. Pero al que quería llegar primordialmente es al versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este pasaje el Señor Jesús mismo se nos presenta como el máximo ejemplo de diácono y de servicio que nosotros podemos tener. Y está en el contexto de que el Señor vino para dar su vida en rescate por muchos. Esa es una diaconía que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, que le costó su vida. El Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo de diácono. Ahora vamos a transferir esa información al oficio del diaconado. ¿Qué es entonces un diácono a la luz del significado de la palabra en sí? Cuando nosotros decimos que una persona es un diácono, lo que estamos diciendo es que esa persona es dedicada primordialmente al servicio, en una forma esencial al ministerio de servir. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un diácono y los demás hermanos que también sirven? Por ejemplo, los que dan las clases dominicales, por ejemplo, los que son parte de la alabanza, por ejemplo, aquellos que preparan los elementos cuando tenemos la cena del Señor y limpian después. ¿Cuál es la diferencia entre un diácono y todos aquellos hermanos que también sirven? Ya miramos el primer punto, el significado de la palabra. Un diácono significa un siervo. Ahora, en el punto número 2, vamos a ver cuál es el origen del diaconado. Primero, el diaconado no fue algo que a los apóstoles se les ocurrió. No fue algo que ellos inventaron. No es que ellos tuvieron una idea y dijeron, pues vamos a poner diáconos. No. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo da a su iglesia lo que su iglesia necesita. Y la iglesia necesitaba diáconos y por eso Cristo les dio diáconos a la iglesia a través de los apóstoles. En el contexto de un problema que ocurre en Hechos capítulo 6. ¿En qué momento de la historia entonces surgen los diáconos? Venga conmigo a ese pasaje. Hechos capítulo 6. Leo. Hechos capítulo 6, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo, voy a leer hasta el 7. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Un comentario de uno de los libros que leí dice: este parece ser un problema muy simple. Si los apóstoles, dice, no hubieran tomado cartas en el asunto y hubiesen solucionado el problema rápido, dice, fácilmente este se pudo haber convertido en el primer problema de división en la iglesia. Pero Cristo le dio la sabiduría a los apóstoles, dice él, para tomar la decisión correcta y las medidas correctas para solucionar este problema antes de que se hiciera más grave. En el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En todo este pasaje la palabra diácono no aparece. Ustedes no la vieron ahí, eso es verdad. Pero no por eso dejan de ser diáconos estos hombres. Ya que en el versículo 1 aparece la palabra diaconía. La diaconía diaria, la distribución diaria, eso era una diaconía que se hacía. Dice que las viudas serán desatendidas en la diaconía, en la distribución. Esa palabra griega es diaconía. Y también en el versículo 2 encontramos la palabra en griego diakonein, que es el verbo. En el versículo 2 dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, para diakonein, las mesas. Creo yo que está claro que estamos buscando aquí a unos varones para que ejerzan el ministerio del diaconado. Por esto, la Iglesia de Cristo en todas las edades ha interpretado Hechos, capítulo 6, como el origen del oficio del diaconado. J.A. Alexander dice en su comentario del libro de los Hechos, él dice: a pesar de que el título de diácono no es usado, aún así el veredicto de la Iglesia ha sido en todas las edades reconocer este pasaje de Hechos capítulo 6 como la institución de este oficio. La Iglesia de Jerusalén no solamente era responsable, no solamente sabía que tenía responsabilidad de cuidar el alma de sus miembros, ellos también cuidaban las necesidades de los hermanos pobres. Miren lo que dice en Hechos capítulo 4, una página más atrás. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía tener suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Esto no es comunismo, porque ellos lo hacían voluntariamente, no eran obligados a hacerlo. Ellos tomaban la decisión de hacerlo. Tampoco, o más bien dicho, también eso es algo que sucedió temporalmente. La Iglesia lo estuvo haciendo solamente por un corto tiempo. No es algo que la Iglesia ha estado haciendo por toda la historia. Por todos los hermanos que decidieron no regresar a su tierra y se quedaron en Jerusalén, eso creó un problema económico serio para los hermanos en la iglesia,
Pero eso, no es comunismo. Dar sus bienes y ponerlos en común no es comunismo. Porque los hermanos en Jerusalén decían, todo lo mío es tuyo. Pero los comunistas dicen, todo lo tuyo es mío. Esas son dos cosas muy distintas. Al principio, los mismos apóstoles, eran los que se encargaban de la distribución de los alimentos. Ananías y Zafira dice que vendieron una heredad y llevaron el dinero a los pies de los apóstoles, en el capítulo 5. Eran los apóstoles quienes distribuían, porque los apóstoles entendían que debían ocuparse también de las necesidades de todos los pobres que estaban en la iglesia. Pero esto no fue una ocurrencia de los apóstoles, como lo mencioné hace un rato. Esto fue algo que el Señor Jesús les encargó de una manera muy específica a ellos. Los apóstoles, que eran judíos, entendían perfectamente al Señor Jesucristo cuando Él les dijo esto en Marcos capítulo 14. Venga conmigo a Marcos. Una vez más. El Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. Versículos 6 y 7. Dice, pero Jesús, voy a leer desde el 3 para que se entienda el contexto. Voy a comenzar en el 3 y voy a leer hasta el 7. Marcos 14, versículo 3. Dice, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio, y quebrando el vaso se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se hizo este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por lo menos por 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. El versículo 6. Pero Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les puedes hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Alguien puede leer este versículo y pensar o creer, que el Señor Jesucristo está profetizando que siempre va a haber pobres? Pero no es eso exactamente lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor está diciendo es, siempre habrá pobres entre vosotros, aún en la iglesia, aún dentro de la comunidad de cristianos. Siempre va a haber cristianos pobres, siempre va a haber cristianos que tienen necesidad, siempre va a haber cristianos menesterosos. Y esto es una cita de Deuteronomio capítulo 15. Vayamos a ese pasaje. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Como les decía, esto es lo que se conoce como una cita libre de la ley, y los apóstoles y los discípulos, que eran judíos, entendían perfectamente este pasaje, y quizás en una manera mucho mejor de lo que nosotros podemos entenderlo. En este pasaje de Marcos capítulo 14 que leímos, lo que el Señor está haciendo es traspasar. Él está traspasando la responsabilidad que el pueblo de Israel tenía
Él la está traspasando a la iglesia. Así como había pobres en el pueblo de los judíos en Israel y los judíos tenían que encargarse de ellos, dice él, así también va a haber pobres en la iglesia y la iglesia tiene que encargarse de sus pobres. Por tanto, la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer y los apóstoles ya no tenían el tiempo físico para ejercer esa labor en una forma satisfactoria y comenzó ahí a haber un problema de murmuración en la iglesia. Las viudas de los griegos, dice, fueron desatendidas. Los apóstoles ya no contaban con el tiempo para suplir las necesidades de todos y los apóstoles ven que ellos ahora tienen solamente dos alternativas. O ellos desatienden la predicación de la palabra para suplir este ministerio, o ellos delegan ese ministerio. Y ellos obviamente optaron por la segunda opción. Los apóstoles eran personas ordenadas. En los requisitos para los pastores y los ancianos dice que deben ser decorosos. Esa es la palabra cosmio, que significa ser ordenado o ser una persona con prioridades. Y los apóstoles tenían claras cuáles eran sus prioridades. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 6, no es justo que nosotros descuidemos la predicación para servir a las mesas. Literalmente, eso se puede traducir, no es agradable al Señor. La palabra también traduce, no es aceptable delante de Dios. Pero por otra parte, también las necesidades de los hermanos o de las hermanas viudas, en este caso, no podían ser desatendidas. El mundo ve a los pobres con desprecio, pero no así nuestro Dios. Él tiene un cuidado especial para los pobres. Ya vimos entonces el significado de la palabra, ya miramos el origen de la palabra, miremos ahora el ministerio esencial de los diáconos. ¿Qué son los diáconos entonces en la iglesia? El pastor Al Martin contesta esta pregunta, creen muchos que de una manera muy acertada. Él dijo lo siguiente, él dijo, los diáconos son como una extensión de la mente, el corazón y las manos de los pastores y de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Eso es lo que son los diáconos. Los diáconos son como una extensión de la mente, el corazón y las manos de los pastores y los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Antes que existieran los diáconos, los apóstoles se encargaban de hacer todo. Los apóstoles tenían que administrarlo todo. Por eso dice en el versículo 3, vamos a buscar varones a quienes encarguemos este trabajo. En ese sentido, los diáconos no trabajan independientemente de los pastores, porque son los pastores los que delegan ese trabajo o ese ministerio a los diáconos. El trabajo de los pastores o el trabajo que los pastores físicamente ya no pueden alcanzar a hacer. Pero ¿saben una cosa? Que al final de cuentas, los pastores y los ancianos son directamente responsables ante Cristo Jesús, aún por el ministerio que realizan los diáconos. Son los pastores los responsables y no los diáconos. Porque los diáconos no trabajan independientemente de los pastores, ni mucho menos paralelamente con los pastores. Y lo que quiero decir es que los diáconos no tienen la misma autoridad que los pastores tienen. Los pastores delegan a los diáconos labores que ellos ya no alcanzan a hacer, pero que tienen que ser hechas en la iglesia. Ante Cristo los pastores son responsables de todo lo que hacen los diáconos. Mira lo que dice en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículo 20. Estaba en otro libro.
Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30. Dice lo siguiente. Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinado, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Permítame que le explique eso. La iglesia en Jerusalén estaba pasando por un tiempo difícil, parece que estaban pasando por un tiempo de hambre, y la iglesia en Antioquía estaba mejor económicamente. Entonces la iglesia decide enviar una ofrenda para la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, en la iglesia de Jerusalén ya establecimos que ya habían diáconos. ¿Por qué enviaron entonces la ofrenda a los ancianos? ¿Y por qué no la enviaron directamente a los diáconos? Si eran los diáconos los que se encargaban de ese ministerio. Porque los diáconos no actúan independientemente de los pastores y de los ancianos. Por eso la ofrenda se la enviaron a los diáconos, a los ancianos, quienes a su vez van a delegar a los diáconos para que los diáconos hagan su labor de ministrar a los necesitados de la iglesia. Los diáconos en la iglesia no tienen una autoridad igual que la autoridad de los ancianos y los pastores. Los diáconos no ejercen autoridad sobre la grey en el mismo sentido en que los pastores lo hacen. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice que los diáconos deben gobernar bien su casa. Vamos a ese pasaje, 1 de Timoteo 3. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5 dice lo siguiente, hablando de los ancianos. Dice que gobiernen bien su casa, que tengan sus hijos en sumisión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Eso dice hablando de los ancianos. Si brincamos al versículo 12, hablando de los diáconos, dice lo siguiente. Dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, y punto. En el versículo 12, Pablo nos dice que si no gobiernan bien sus hijos y su casa, no van a poder gobernar bien la iglesia. ¿Por qué? Porque los diáconos no gobiernan la iglesia. La casa en orden, eso sí, porque es un requisito moral que ellos necesitan tener. Los diáconos tampoco se les exige que sean aptos para enseñar. Entonces, ¿cuál es la labor primordial? O más bien, todos sabemos cuál es la labor primordial de los pastores. Los pastores enseñan y ellos gobiernan. Cuando se habla de los requisitos de los pastores, se deja bien claro que deben saber enseñar y que deben saber gobernar. Pero los diáconos, no se nos dice que ellos deben saber enseñar y que deben saber gobernar la iglesia, pero sí deben saber gobernar bien sus hijos y su casa. Pero de los diáconos no se nos dice que deben gobernar bien la iglesia, solo sus hijos y su casa. Pero eso no quiere decir que un diácono no debe predicar, porque Felipe y Esteban, ellos eran diáconos y también eran unos predicadores muy poderosos. Pero ellos no predicaban porque eran diáconos, ellos predicaban porque tenían el don del Señor para hacerlo, y su ministerio de predicación no estaba ligado a su oficio de ser diáconos, sino que estaba ligado a los dones que Dios les había dado a ellos específicamente. Entonces, ¿cuál es el ministerio de los diáconos? El ministerio primordial de los diáconos es un ministerio de misericordia. Los hermanos que serán elegidos como diáconos en la iglesia entiendan esto. Siendo elegidos para un ministerio primordialmente de misericordia, para ejercer misericordia, para ejercer un servicio de ternura, de misericordia para toda la iglesia, pero específicamente para las necesidades de todos aquellos necesitados. Para ejercer un servicio de ternura, de misericordia,
y para servir a todos aquellos que tengan necesidades, ya sea físicas, espirituales o materiales. Eso es el ministerio primordial y esencial de los diáconos. Pero como dije en el principio, ese ministerio no es exclusivo de los diáconos. Ese es el ministerio que todo creyente de la iglesia debe ejercer, porque es una obligación que Cristo pone sobre todos los miembros que componen su cuerpo. Mire lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la carga que Dios nos ha puesto a todo creyente, no solamente a los diáconos. Unas páginas más adelante vamos a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. El ministerio de los diáconos no se limita solo a las necesidades físicas, sino también a las necesidades espirituales de ese cuidado. Los diáconos también están llamados a proveer consuelo y aún dirección espiritual a los hermanos en medio de sus aflicciones, y deben orar con ellos y orar por ellos, porque el ministerio diaconal no es una labor de altruismo. Eso es algo que cualquiera lo puede hacer. El ministerio diaconal se distingue por ser un ministerio espiritual. Eso es muy diferente al altruismo. El diaconado es algo completamente diferente a eso. El altruismo, cualquier millonario lo puede hacer, aunque no tenga estas características que los diáconos deben tener. Los diáconos deben ser capaces de guiar a los hermanos a enfrentar sus problemas en una forma bíblica. Por eso son hombres que deben manejar la Escritura. Dios muestra el amor para su iglesia de una forma tierna, y los diáconos deben hacer precisamente eso, lo mismo. Voy a dejarla ahí, ya solamente me quedan unos 5 minutos para concluir. Y vuelvo en un momento. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra y para ver, Señor, estas cuestiones, Señor, acerca del ministerio diaconal. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección. Como dice tu palabra, Señor, entendemos que tú tienes cuidado de todas las áreas en nuestra vida, Padre, no solamente de las áreas espirituales, sino también de las áreas físicas, emocionales, Señor. Y tú tienes cuidado, Señor, de todos aquellos pobres, como acabamos de leer, Señor. Pedimos que bendiga, Señor, esta iglesia, que bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos que va a ser llamado, Señor, a ser diáconos próximamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.